Escuchábamos a Marisa Monte con Vilarejo o Vilarejo. Y yo estoy con mi invitado de hoy, estoy con Francisco Martínez. Bienvenido, Francisco, a La Buena Vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Francisco, como les decía, es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Master of Arts y PhD de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Recién fue parte del seminario Ciencia Urbana y Políticas Públicas, que fue el 17 de marzo. Y vamos a partir, yo creo, diciendo ¿qué es este concepto nuevo de la ciencia urbana? La ciencia urbana es un concepto efectivamente nuevo, porque es nuevo incluso para la gente que investiga y para trabaja. Ti. Claro, para mí también. Así que es realmente nuevo. No es que nos hayamos perdido algo en el camino. O no es que nosotros seamos unos ignorantes y no lo hayamos escuchado. No. Está recién apareciendo. Y de hecho es algo que se está emergiendo en el conocimiento a nivel global. Y surge de la existencia o la verificación de una cierta ley general, universal, que permite explicar la evolución de las ciudades como un sistema en todas partes del mundo con una misma ley. ¿Y cuál es esa ley? Esa ley es una ley que además replica lo que se ve en otros sistemas ecológicos, en los animales, en fin, en vegetales también. Se ven este tipo de leyes y se llaman las leyes de escala. ¿Qué dice? En el caso en general de los animales, lo que dice es que a medida que crece la masa de gente, la cantidad de gente, la población de los animales. De la especie, o de todas las especies. De los animales que están organizados en un ecosistema. Ya. O sea, crece el panal, crece el hormiguero. Ajá. Tienen economías de escala. ¿Ya? Si uno mira, por ejemplo, la especie de los mamíferos, uno ve que los mamíferos desde los más pequeños hasta los más grandes, o sea, hablamos de microorganismos, o sea, tan pequeños como un ratón, hasta un elefante, voy a poner un ejemplo. También hay escala, que significa que el consumo de energía no crece con el tamaño, a la misma tasa. Ajá. Crece menos. Por lo tanto, hay un ahorro de energía. ¿Ya? Eso que se ha observado se logró replicar en las ciudades con dos cosas interesantes parecidas a esa ley. Una es que cuando la población crece en una ciudad, consume menos recursos, requiere menos inversión per cápita para mantenerla andando y desarrollarla. O sea, cuando hay menos gente en esa ciudad se necesita más. Se necesita más porque necesita... Pero no crece exponencialmente. No crece linealmente, o sea, crece más que linealmente. Perfecto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, se ocupan mejor la cantidad, las redes que hay instaladas, las redes de transporte, la oferta de... Se optimiza mejor. Se optimiza mejor. Lo usamos todos mejor, la misma infraestructura. Claro. Por lo tanto, ahorramos. Tal cual. Que eso es similar a lo que hacen los demás animales. En general ocupan mejor el espacio, etcétera, optimizan. Lo que es sorprendente de la ley en el caso de las ciudades es que los humanos tienen una segunda característica de esta ley, y es que lo que producen con su inteligencia crece más rápido que la población. Es decir, mientras más población haya, el per cápita de producción crece. Y esa producción se refiere a creación de riqueza, creación de conocimiento, una serie de cosas que son muy atractivas, y también otras que no lo son, como por ejemplo crecen los problemas sociales, hay efervescencia de desigualdades, problemas de ese tipo, también crecen los problemas de criminalidad, lo que llamamos externalidades negativas. A mayor población. Claro, a mayor población. Y siempre hablamos del per cápita, porque obvio que si es más grande hay más crímenes, pero el per cápita crece. O sea, claro, por supuesto. Uno se siente más afectado porque hay más presencia de estos fenómenos. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero lo notable de todo esto... Pero como todo, ¿no? En la vida, siempre hay externalidades negativas, como decías tú. Claro. Y, claro. O sea, sería rara una sociedad donde fuera todo bien, donde fuera todo bueno, porque yo creo que ni en Australia, ni en Noruega, ni en Finlandia, todo es perfecto. Siempre hay algo que falla. Esta ley aplica para todos los países por igual. Ya, perfecto. Esa es una ventaja, es decir, mire, no tiene que ver con la ideología, ni la política, ni el sistema de gobierno, ni la historia. O sea, es así. Es así, y tiene que ver de dónde nace esta regularidad tan impresionante. Nace el hecho de que todos tratamos de hacerlo lo mejor posible, de interactuar para tener mejor vida, para poder generar mejor... para mejorar nuestra calidad de vida entre todos. Claro. Y en ese proceso
al encontrarnos más unidos en una ciudad, más gente, tenemos más oportunidades. Y eso genera siempre un poquito más mientras es un poquito más grande la ciudad. Pero me imagino que deben haber ciudades y lugares donde la gente está más unida y en otras menos unida. Y deben haber, por algo hay más oportunidades en algunos lugares y menos oportunidades en otras. ¿O no? ¿O es una constante? A ver, esta ley, si uno la mira con un poquito más de detalle, observa que si bien la ley existe en todas partes y la ley es común, no siempre es exactamente igual en términos de cómo se verifica la ley. Es decir... Me imagino que las idiosincrasias también influyen, ¿no? Claro, y también las formas de gobierno, en cómo se observa esa ley, a pesar de que ocurre a diferentes grados, si tú claro, quieres, ¿ya? Por ejemplo, las sociedades que tienen un nivel de ingreso más homogéneo como país, sí, menos desigualdad. Las ciudades también lo replican y por lo tanto no es cierto que se dé con la misma intensidad el fenómeno, por supuesto, en todas las ciudades del mundo. Lo que sí ocurre es que el grado de concentración en las ciudades más grandes se replica a otra escala, pero también en el país que corresponde. En todos los países pasa lo mismo. Pero o sea, el fenómeno es igual, pero en distintos grados. En distintos grados. Y eso es lo que hace que nosotros empecemos a observar la aparición, la creación de lo que podemos llamar una ciencia, de que hay una regularidad y por lo tanto ahora ya podemos estudiar entre todas las disciplinas, tratando de entender estos procesos que son muy regulares. ¿Cuáles disciplinas, ponte tú, estarían involucradas? O sea, están estudiando el tema de la ciencia urbana porque es tan amplio. O sea, es el ser humano, el medio ambiente, el entorno, el urbanismo, no sé, la alimentación, todo lo que sucede alrededor de nosotros, y podría seguir enumerando. Efectivamente, una de las razones por la cual ha demorado en llegar la noción de una ciencia urbana es por la complejidad que tiene uno de los elementos de la complejidad es la diversidad que tiene, y hay muchas disciplinas, entre las que te podría mencionar algunas: arquitectura, urbanismo, geografía, ingeniería de transporte, ingeniería industrial, economía, psicología, sociología, matemáticas, físico. De todos ellos y muchos más encontramos gente preocupada y trabajando y haciendo teoría y desarrollando nociones nuevas sobre la ciudad. Pero hasta aquí, mientras no haya leyes comunes, en el fondo eran contribuciones que no siempre tenían un lenguaje común siquiera. Era difícil comunicarnos y trabajar en esta gran diversidad de visiones. Entonces, estamos colaborando en generar una ciencia que nos convoque a todos y nos permita establecer como los lazos que hay, los vínculos que hay entre estas áreas. Bueno, pero esa ciencia ya existe, que es esta ciencia urbana, y me imagino que cada uno desde las distintas disciplinas va aportando lo que le corresponde a él, o sea, porque así como la ciudad y la sociedad es tan compleja, con todo lo que eso incluye, con todo lo que nos rodea, con todo lo que somos, con todo lo que necesitamos en el día a día, cada uno de estas disciplinas me imagino que aporta una mirada distinta y se van complementando, ¿no? Bueno, la complementación tiene que generarse. Es una tarea que todavía tenemos pendiente. O sea, ¿todavía está cada uno como caminando por su carril? Efectivamente, todavía no hay una convergencia y eso va a ocurrir en el tiempo. Esperamos que ocurra, porque cuando hay mucha interdisciplina, las disciplinas tienen visiones distintas y cuesta entonces una buena comunicación. Pero yo creo que eso va a empezar a ocurrir. Y también hay problemas de ego, yo creo, ¿no? Pero también hay problemas que son de lenguaje. Ya, sí. La forma de expresar la misma observación es distinta entre un matemático y un urbanista o alguien que mire desde la sociología. Lo explica, lo representa con formas distintas. Bueno, pero lo interesante es que están trabajando todos con el mismo propósito, que es lograr una mejor calidad de vida para los seres humanos. ¿Ese vendría a ser como el objetivo, ponte tú? Ese es el objetivo siempre de la sociedad y del ser humano. Nunca es difícil entender una sociedad que pretenda buscar algo negativo. Yo creo que ese es lo que sí ahora esta ley de la que conversábamos permite dar algunas ciencia urbana. Ciencia urbana permite dar algunas luces de cómo evolucionan estos sistemas, ¿ya? Porque al haber una ley, también uno puede construir una dinámica de esa ley. ¿Qué nos va a pasar cuando esa ley aplica en el tiempo, en la dinámica?
Y una de las cosas que uno puede ver es que uno podría entender, por ejemplo, a partir de esa ley de acumulación del conocimiento, etcétera, que las sociedades, las ciudades tienen ciclos de saturación. Saturación significa que crece la población y el sistema empieza a ser estresado por cualquiera de sus funciones. Puede ser por transporte. Por alimentación, por agua, por congestión, por el tema del falta aire. de espacios para recreativos, de áreas verdes. Efectivamente. Etcétera. Todas esas cosas son estrés que se producen por el crecimiento y también la política. Y la desigualdad también. La política, la desigualdad. La política puede venir por el lado de que hay más necesidades de las que la política es capaz de procesar. ¿Ya? Entonces, corrupción me imagino que también debe estar metida ahí. Todos estos fenómenos son fenómenos de evolución. Entonces llega un momento en que se satura y la población y estas ventajas se empiezan a transformar en desventajas fuertes. Y ahí la sociedad tiene que cerrar un ciclo, abrir otro, básicamente haciendo transformaciones importantes. ¿Y cómo se regula eso? ¿Cómo podemos...? Eso ocurre naturalmente. O sea, por la propia tensión que tiene la sociedad, empieza a hacer transformaciones, innovaciones, ¿ya? Una innovación de la cual nosotros estamos siendo ya víctimas, podríamos decir, y que ya tenemos que empezar a asumir, es la innovación de la información. Estamos viviendo de una manera distinta desde que existe la internet, desde que existen las comunicaciones de todo tipo. Ya, eso así ya hace como un ratito. Hace mucho tiempo, sí. Pero todavía está por venir todo lo que significa la aplicación de toda esa comunicación en formas de funcionar en una ciudad, es lo que se llama Internet de todas las cosas, que la ciudad funciona, todo regulado por sistemas de Internet. Bueno, pero ya lo vemos, ponte tú, con las formas en que pedimos un taxi. Por supuesto, ese es un ejemplo. Uber, con Cabify. Así es. La forma, ponte tú, hay tantas distintas. No sé, cómo pagamos mismo el metro con una tarjeta VIP. Antes se pagaba, se compraba un boletito y se pagaba. Así, o la micro, digo. Hay tantas cosas que han ido cambiando y que ya también nos han ido facilitando la vida. Uh-huh. Que también la sociedad primero estaba un poco reacia y el mismo, como el mismo Estado es como y toda la burocracia que existe alrededor como para poder cambiar. Mira todo lo que ha pasado, poniendo nuevamente el ejemplo de Uber, cuando al final es algo que naturalmente va a terminar instalándose de todas maneras. Efectivamente, porque trae muchas ventajas. Fíjate que toda esta innovación de la que estamos hablando lo que hace es abrir un nuevo proceso en que la ciudad puede seguir creciendo porque las cosas se hacen más eficientemente, la gente puede hacer más cosas y por lo tanto hay más expectativas de poder desarrollar el sistema y obtener todos los beneficios de una mejor vida, de una mejor economía. Pero hay reticencia. Mira lo que pasó con toda la industria de la música. Ahora uno obtiene Spotify y baja la música. Al principio fue un caos. Gritaron todos que no se podía bajar, descargar música. Ahora los músicos en el fondo ponen a disposición su música de todo. Lo mismo pasa con la industria del cine. Ahora está Netflix. Cómo ha cambiado también el tema de los alojamientos, los hoteles con Airbnb, el Couchsurfing. O sea, cómo se ha modificado todo. Se ha ido como moviendo así sin parar y nos tenemos que adecuar porque nos hace la vida más fácil. Sí, de todas maneras, eso además es inevitable. La innovación viene para quedarse, pero además es interesante lo que puede aportar en este sentido lo que llamamos la ciencia urbana, porque lo que uno observa de los análisis que se han estado haciendo es que las ciudades se aceleran. ¿Qué significa eso? Que tras una innovación como esta se expanden las posibilidades y se genera un nuevo ciclo de desarrollo de la ciudad que tiene una ventana de tiempo hasta que se saturen todas estas posibilidades y se exploten al máximo. Y van a aparecer otras, me imagino. Y van a ir apareciendo otras. Ahora, pero eso es fascinante. Es fascinante, pero fíjate, esto es lo que te voy a decir, es más fascinante ahora, es que la ventana de tiempo que se termina cuando aparece esta innovación y se abre otra, la siguiente siempre es más corta que la anterior. ¿Por qué? Es porque el estado de desarrollo ya está más evolucionado. Ya, es bien difícil de explicar. No, lo entiendo. Toma menos tiempo porque ya hay muchos pasos andados. Proviene de una noción matemática complicada, pero por lo menos podemos prever de que este fenómeno hace que
las ventanas de tiempo después de cada proceso de innovación que nos relaja, que nos permite crecer, son más pequeñas. Más Esto cortas. explicaría por qué las ciudades cada vez son más aceleradas o por qué las ciudades más chicas son más relajadas que las más, donde uno vive en las más grandes. O sea, hay un fenómeno de aceleración. Te propongo, Francisco, que escuchemos una canción y seguimos conversando de las ciudades aceleradas y cómo vamos a poder lidiar con eso. Escuchamos a Radiohead con Fake Plastic Trees. Y sigo yo conversando con Francisco Martínez. Estamos hablando sobre la ciencia urbana, sobre esta ciencia tan nueva y tan interesante, que es todo lo que está sucediendo en las distintas ciudades y cómo se replica en todas. Por algo se ha podido llamar ciencia, que tiene que ver con esta ley de escala. Y estábamos hablando sobre cómo nos ha cambiado la vida, sobre lo rápido y exponencial ya que es ahora el tema de la tecnología, que no para. Hablábamos mientras estábamos en música de que cuando, por lo menos yo era niña, tenía que llamar con esos teléfonos con manivela, y hoy ya tenemos un teléfono cada uno, vemos la televisión por aquí, hacemos lo que queremos. Y tú decías algo que a mí me pareció muy interesante de comentar, que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué hacíamos antes? Y todo esto nació a raíz de que uno iba a llamar por teléfono a su mamá y iba a llamarla una vez a la semana. O sea, ahora uno habla 15 veces al día con la amiga, con la mamá, con el pololo. Antes uno tenía más tiempo, la vida era más calma. ¿Qué pasó con todo ese tiempo cuando uno mandaba cartas? Ahora uno, si no le mandan un WhatsApp y le contestan al segundo, mira la desesperación que se ha producido con esto de cosa de los doble checks celestes en el WhatsApp, que hay gente que ha decidido no tenerlo por la angustia que le da que el otro reciba que salga leído y que no lo responda. Entonces hay gente que prefiere, ante esa desesperación, no tener activado en el fondo ese sistema. Eso claramente nos tiene que estar afectando a nivel cerebral. Estamos cambiando. Nuestra forma de enfrentarnos al mundo cambia. Tú dices que estamos haciendo muchas más cosas. Bueno, efectivamente, ahí tú mencionas dos cosas que son interesantes analizar: el tiempo y la angustia. El uso del tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos, y nos vamos dando cuenta cada vez más que el tiempo se nos hace escaso. Pero en realidad el tiempo sigue siendo igual, 24 horas diarias. Lo que ocurre es que hacemos mucho más cosas que antes. ¿Pero por qué estamos tan acelerados? Porque podemos hacer muchas más cosas que antes. Y una vez que uno puede, es difícil no hacerlas, ¿ya? Claro. La misma persona, si tú piensas, la misma persona que vive en una ciudad de tamaño menor y que hace las cosas de una cierta manera, con un cierto tiempo, etcétera, cuando se traslada a una ciudad mayor, al poco tiempo ya tiene que ajustarse, porque tiene que hacer muchas más, pongámoslo así, tiene que hacer en el sentido de que los demás todos lo hacen, y si no, él termina siendo un poco dejado de la sociedad, claro, en el sentido de que no puede seguir el ritmo de la sociedad. Entonces lo que hace es adaptarse. Y la adaptación es un proceso natural a todas estas transformaciones importantes, como por ejemplo las comunicaciones que hemos visto, o la que va a venir de los autos autónomos, los autos que se manejan solos. Entonces, ¿qué pasa con la angustia? La angustia es... O de los autos también estos que van a ser como un poco como las bicicletas naranjas, estos autos que vas a sacar de un estacionamiento, que lo vas a arrendar en el fondo. Sí. Hablemos de eso un segundo después, porque quería tocar el tema de la angustia. La angustia es natural al proceso de adaptación. Adaptarse es un costo enorme para la persona. Es un gran proceso de innovar su mentalidad, y las generaciones nuevas lo asumen como si siempre hubiera estado. Claro, pero y para la gente que no es nativa digital... Claro, efectivamente. Pero ellos nos presionan. O sea, por ejemplo, yo no uso Facebook, pero cada vez que mis hijos opinan de cosas que están en Facebook, me doy cuenta de que hay una parte de la vida que está ocurriendo y que yo no la participo. ¿Y eso no te genera como un cierto interés de saber qué está pasando, o ha sido como intencional de no quiero tener Facebook para no estar haciendo más cosas? Yo no diría que no quiero tener Facebook, es una decisión muy personal, pero tengo smartphone, algunos que no tienen. Tiene que ver con mi capacidad de poder adaptarme y dejar de hacer cosas, ¿ya? Sí, porque quita mucho tiempo. La vida del académico requiere mucha reflexión y mucho tiempo. Y si no lo haces, de alguna manera vas solo por las superficies, ¿ya? Claro. Entonces, para meterte en profundidades necesitas tiempo. Entonces, bueno,
yo creo que es una gran cosa, la gente se comunica, vive de una manera distinta y va a seguir así. Así que no hago un punto. Pero debe ser sobre difícil eso. hoy en día, con este nivel de intensidad en el cual estamos viviendo, para los investigadores, poder detenerse o para los escritores o la gente que tiene que estar pensando, detenerse y poder reflexionar, porque hay tantos estímulos constantemente que bueno, también son eso, volviendo un poco al tema de la angustia, los que nos van generando la angustia de no poder abarcarlos todos. Yo siento que a mí a veces me produce angustia no poder estar al tanto de todo. Hay cosas que se pasan, hay cosas que se te pasan en Twitter, que uno se entera de muchas cosas. Es imposible saber todo lo que está pasando, pero ¿por qué uno tiene esa necesidad de querer como comerse el mundo? Porque somos parte de una sociedad, somos individuos que somos no individuales y en estados totalmente independientes, somos parte de una sociedad y queremos vivir esa sociedad, y esa sociedad nos da muchas grandes motivaciones para juntarnos con las personas. Esa es la razón por la cual hay ciudades, y por lo tanto no queremos ser ausentes de lo que está pasando, y eso nos genera angustia. Pero entonces la angustia es normal. La angustia es el proceso de adaptación. Las nuevas generaciones no tienen esa angustia, van a tener otras angustias cuando les toque el momento, digamos. No tienen el proceso de adaptación porque nacieron adaptados. Efectivamente. O sea, yo viví en la época en que era una angustia decidir si tener un televisor o no. Claro. Una tremenda discusión familiar, me acuerdo. Pero eso ya no es una angustia, tener el televisor ya prácticamente es una condición muy natural. Entonces, estos procesos generan esta tensión. Lo que pasa es que esa tensión, cuando estas transformaciones ocurren en menos tiempo, en una generación nos tocan varios de ellos. Antes las transformaciones eran muy lentas. Si uno mira la historia, por ejemplo, hasta la aparición de la agricultura, no habían grandes transformaciones, la vida por miles de años fue avanzando de muy de a poco hasta que aparece la agricultura. Gran transformación de la sociedad, crecen las poblaciones, las ciudades empiezan a aparecer. Pero eso todavía para nosotros, mirado desde ahora, es de una lentitud enorme. Claro. La gente caminaba. Bueno, no hay más que ir al campo o a un restaurante en provincia que uno dice, pero esta gente, ¿por qué no me atiende o por qué no? Ahí lo vas a ver, y este proceso ha seguido. Y estas innovaciones ocurren cada vez más frecuentes, producto de esa ventana de tiempo que se va cortando de que hablamos. Y la innovación, además tenemos la capacidad de innovar, porque tenemos más capacidad, hemos creado más, tenemos más conocimiento sobre la naturaleza. Y esto va a seguir, según si es que los estudios que se están haciendo se siguen verificando y tenemos más evidencia, vamos a observar de que esto se va a seguir acelerando. Y si uno mira, por ejemplo, la velocidad de caminata de las personas en diferentes, como una medida de cuánto te aceleras, la gente en las ciudades más grandes camina más rápido que en las ciudades más pequeñas. Y es una evidencia física de poder observar lo que está pasando en el cerebro. No hay más que ir a Nueva York. Sí. Y ver cómo las calles la gente cómo corre. O compara cómo caminas tú con una ciudad, un pueblo de Chile, claro. El que quiera. Pero debe haber gente, Francisco, que no logra subirse a este carro y que a lo mejor la angustia lo supera y lo paraliza. Me da la sensación de que no toda la población logra ir como surfeando la ola y realmente poder subirse a toda esta tecnología. Mismo también la gente que tiene menos recursos queda un poco en desventaja, ¿o no? Por supuesto que sí, y es un tema social importante, no es mi área, yo no soy psicólogo o médico para tener una opinión sobre eso, pero uno espera que eso ocurra y que pueda seguir ocurriendo, quizás más por el hecho de que las innovaciones son más frecuentes y más transgresoras de lo que podríamos llamar nuestra vida normal, que nunca ha sido normal en realidad, porque ha estado cambiando siempre si miramos un poco para atrás. Claro. Pero es lo que conocemos. La innovación nos enfrenta con un cambio, y un cambio de costumbres, un cambio de relaciones, un cambio incluso del uso del tiempo. Tenemos que adaptarnos a un uso del tiempo distinto. Hay como que ser muy ágil para estar constantemente adecuándose. Y lo que viene no es calma, es más innovación. La llegada del automóvil, por ejemplo, que es automático, que se mueve solo, nos va a eliminar muchas de nuestras funciones. Por ejemplo, si bien nos estresa manejar,
es uno de esos tiempos en los que uno escucha música, que uno tiene escucha radio. Está obligado a una cierta función, escucha la radio, y de alguna manera tiene esa intimidad. Bueno, cuando aparezca este auto automático que maneja solo, en primer lugar no tiene mucho sentido, por lo menos varios dicen que no da mucho sentido tener un auto, sino que pedir que un auto te venga a buscar. Tampoco, o sea, y te viene a buscar un auto solo. Sí, te viene a buscar un auto solo, un robot, te sube, es un living. O sea, ahí vamos a tener más tiempo todavía. Más tiempo para poder usar, entonces ahí va a ser ininterrumpido. Vas a anhelar ese tiempo en que tú ibas manejando en un taco, porque ahora no vas a estar manejando, vas a estar en una reunión. Pero eso también va a generar que haya menos accidentes, porque ¿cuánta gente va trabajando manejando? Bueno, sí. No, sí, la tecnología es súper positiva. Estábamos relacionando con el tema de la angustia y nos va a generar angustia esa pérdida que ahora la vemos como no necesariamente buena, el estar en un taco o manejando no lo vemos bueno, pero de alguna manera nos relaja la vida. Pero eso tiene que parar en un minuto porque si no nos vamos a volver locos también. Mira, hay algunas personas que piensan qué va a pasar con todo esto y en realidad requiere un análisis muy profundo. O el cerebro se va adaptando a todo. Lo que pasa es que es difícil saber a qué se va a tener que adaptar. Claro. Porque la tecnología amenaza con evolucionar a tal velocidad que, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es resolver problemas que ahora lo hacen los hombres, desarrollar trabajos que ahora hacen los hombres en forma robótica, en forma o por internet o con robots, hace que nos enfrentemos a situaciones que no conocemos, como por ejemplo que los trabajos sean muchos menos. Tenemos una población y producimos con una cierta cantidad de trabajo. Bueno, ahí están los emprendimientos también y está el gran tema de los emprendedores. Sí, pero no se sabe si esa capacidad de crear nuevos emprendimientos alcanza para una irrupción masiva de robótica, ¿ya? Podría efectivamente ser un tsunami. Los robots nos van a comer. Un tsunami. Claro. Por ejemplo, el otro día leía... A lo mejor va a estar aquí un robot hablando en la radio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El otro día leía en un diario en Estados Unidos que hay experimentos en ciudades, en aldeas de África, en lo cual ciertos filántropos les hacen llegar recursos para que vivan gratis, sin ninguna contraprestación. Sencillamente les hacen llegar a toda la población de esa aldea. Los mantienen, los subvencionan. Por 12 años, decía el artículo. ¿Y cuál es la razón de hacer eso? Es para ver qué pasa con una sociedad que no tiene que hacer que nada. No tiene trabajo. ¡Wow! O sea, efectivamente, la revolución de la inteligencia artificial puede ser de una magnitud, por supuesto que no va a ser de un día para el otro, pero está más cerca de lo que uno se podría imaginar. Yo creo que hay varios que querrían estar siendo conejillo de indias como para ese experimento. Yo me volvería loca, yo no podría estar sin hacer nada, no me gustaría ser parte de ese experimento. Claro, bueno, no sabemos lo que significa no hacer nada, no trabajar, pero no es no hacer nada. Pero es que todo al final es hacer algo, o sea, porque el tipo no va a tener obligaciones. No va a tener obligación, no tiene que trabajar, no tiene que producir. ¿Eso le irá a hacer convertirse en una persona más feliz? No lo sé. Bueno, eso va a tener que analizarse al final. Bastante estrés para llegar allá. Y eso está sucediendo hoy en África. Hoy en África, efectivamente. Es una experiencia que desarrolla la gente de Silicon Valley, con fondos generados en Silicon Valley. Pero es una cosa muy anticipada, pero que nos da signos de que hay gente que está preocupada del tema. Claro. Porque la reducción del trabajo puede ser un efecto importante. ¿Por qué lo menciono? Porque esto afecta a las ciudades notablemente. O sea, es un fenómeno que se va a verificar fundamentalmente en las ciudades. O sea, Chile es de los países más urbanizados del mundo. Tiene 90% de la población en ciudades. La OECD tiene del orden del 80% en promedio. Y en la población mundial, solo el 50% acaba de llegar al 50% urbanizado. Claro, nosotros tenemos 90%. Nosotros tenemos 90%, por lo tanto es una sociedad que ya alcanzó límites de urbanización prácticamente. Es difícil superarlo, esos valores. Y estas situaciones entonces se reflejan en las ciudades fundamentalmente, donde vive la población. Donde además llega más rápido y se penetra más rápido la innovación. Y nos vamos a encontrar con novedades que en el fondo vienen a dar cuenta de lo que conversábamos antes, esta ley que dice que los
espacios de tiempo, las innovaciones van generando espacios de tiempo cada vez más cortos y nos vamos acelerando. Bueno, el punto entonces es que todavía no podemos sacar ni una conclusión, porque no sabemos qué va a suceder con esta tecnología que no para, con estos tiempos más cortos de innovación. No sabemos qué nos va a pasar a nosotros como seres humanos. A lo mejor a las ciudades se puede vislumbrar un poco más, pero no sabemos qué va a pasar como con nuestras cabezas, con nuestro sentir, con nuestra emoción. Mira, no podemos saber mucho detalle de lo que va a pasar, pero sí podemos empezar a entender qué procesos vamos a enfrentar, ¿no? Y qué grandes desafíos podemos enfrentar. Bueno, decías, el tema de la inteligencia artificial. Ese va a ser el primer gran problema, de que no sabemos si se van a poder generar trabajos a través de los emprendimientos. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no tiene trabajo? Y eso genera una pregunta que también que también nos convoca, que es si la mayor cantidad de la población del mundo no tiene trabajo, porque no se necesita su trabajo, lo hacen los robots. Pero entonces no creemos tantos robots. Bueno, es que la pregunta es si vamos a poder frenar el reemplazo de los trabajos por robots cuando los robots pueden producir más y mejor. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, en otras partes también seguro que ocurre, el diagnóstico de cáncer. Yo no soy especialista, así que me puedo equivocar en la definición de cáncer, etcétera. Pero los diagnósticos que se hacen robotizados, en el sentido lo hace un computador en alguna parte. Si tú lo comparas la capacidad de diagnosticar adecuadamente la existencia de cáncer comparado con lo que hacen los médicos, es mucho mayor la que hace la inteligencia artificial. Y por lo tanto, uno podría decir, bueno, pero perdemos el trabajo del médico. Pero la pregunta es, si alguien cree que puede tener cáncer, ¿a dónde va a ir? A un médico. Y si va a un médico, tiene una probabilidad de error mucho mayor. Y entonces va a terminar yendo naturalmente a la inteligencia artificial, algún servicio de inteligencia artificial que tiene una probabilidad muchísimo mayor. Ya, pero igual esa persona se va a tener que tratar, se va a tener que operar, va a tener que hacer algo, y para eso va a necesitar las manos de un médico. Por supuesto. A no ser que haya un robot que pueda convertirse en médico y que pueda operarlo mucho mejor también. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero seguro que va a reemplazar. ¡Qué pánico! Ahora, yo creo que los grandes desafíos son... Un gran desafío, para mi gusto, es qué va a pasar con la gente que no trabaja, si es que la sociedad como toda, como un gran todo global, va a mantener esta población. Si va a preocuparse de entregar recursos, va a distribuir la riqueza que se genera con la inteligencia artificial, la innovación, etcétera. Pareciera que eso va a generar mucha más delincuencia, mucha más desigualdad, porque una gran masa de gente sin trabajo, imagínate lo que puede ser. Bueno, eso es un gran problema, porque nuestra sociedad ha tenido dificultades para enfrentar el problema de la distribución de la riqueza. Entonces, es un tema que nos va a empezar a presionar. Bueno, necesitamos más investigadores, más pensadores para que puedan resolver esta problemática en la cual nos vamos a empezar o sea, en la cual vamos directo a caer en ella. Necesitamos más de ustedes. Yo creo que deberíamos ser capaces como especie humana de hacernos cargo y resolver estos temas. Sí, ojalá. Dios te oiga, Francisco. Hasta ahora lo ha hecho. Sí. Bueno, ojalá que ustedes puedan resolver el problema entre todos los investigadores y todas las disciplinas que están detrás de la ciencia urbana, que es en el fondo de lo que estamos hablando, de todos estos cambios que se van a generar, porque de otra forma como que es bastante, a uno le genera bastante temor lo que pueda suceder. Pero no debería ser tanto, porque si miráramos 2 siglos atrás lo que está pasando ahora, también nos haría... O sea, son ciclos también. Nos haría mucho temor, pero ya nos adaptamos y nos parece todos los días natural. Bueno, ojalá que nos adaptemos bien y que podamos ir sorteando cada una de esas problemáticas. Francisco Martínez, 1.000.000 de gracias por esta conversación tan interesante sobre la ciencia urbana. Y nosotros escuchamos una canción. Muchas gracias.